El equipo está conformado por Abinadí Octavio Cisneros Aquino, Ruth Saray Nicolás Reyes, Paola Maite Ruiz Ríos y Rodrigo López Rojas. Buenos días, buenas tardes. A continuación hablaré sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta fue promulgada el 5 de febrero de 1917. El Congreso que la emitió fue Venustiano Carranza, promulgó la Constitución que aún nos rige. La sede fue el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro y entró en vigor hasta el 1 de mayo. Su corte fue de liberalismo conservador. Estos los planteamientos ideológicos del conservadurismo mexicano, el cual se abriría paso hasta en la Constitución de 1917. Su régimen fue república democrática, que en aquella se señalaba expresarse en los artículos 39 y 40. Al respecto no puede existir duda alguna. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en la República Democrática. A continuación hablaré sobre las principales características. La Constitución de 1917 proviene de una revolución que propone derrocar al gobierno usurpador de Victoriano Huerta y restaurar la Constitución de 1857 tras el asesinato de Madero y Pino Suárez, e incorporar las propuestas sociales que procedían en la fase final del porfirismo para mejorar las condiciones de los desfavorecidos. Después del levantamiento de Carranza y tras el triunfo del ejército constitucionalista, se convoca el constituyente, entre otras razones, para darle legitimidad a reformas de gran importancia dictadas durante la guerra, que se incorporan en el proyecto de Carranza, presentó al constituyente el 1 de diciembre de 1916, entre ellas la ley del municipio libre del 26 de diciembre de 1914 y el decreto por el que se faculta al Congreso a legislar en toda la República en materia laboral de 29 de enero de 1915. Se establecía la reforma de gobierno que siguió siendo republicana, representativa, democrática y federal, su sistema económico y sobre todo las garantías individuales sociales de los mexicanos. La Constitución de 1917 fue la primera en establecer garantías sociales como se muestra en los artículos 27 y 123. Limita el periodo presidencial de 4 años que después se cambió a 6 años y en esta también hubo la no reelección. Igualmente existían características como jornadas laborales con un límite de 8 horas y el derecho a la libertad de expresión. Esta Constitución está compuesta por 136 artículos y 19 artículos transitorios contenidos en 9 títulos. El primero de las garantías individuales, el segundo de la soberanía nacional y de la forma de gobierno, el tercero de la división de poderes, el cuarto de la responsabilidad de los funcionarios públicos, el quinto de los estados de la federación, el sexto del trabajo y la previsión social, el séptimo, prevenciones generales, octavo de las reformas a la Constitución y el noveno de la inviolabilidad a la Constitución. Esta Constitución igualmente establecía el sistema federal, la separación de poderes, la no reelección, un poder legislativo en 2 cámaras y una comisión legislativa permanente, a diferencia de su antecesora. Dio un gran fuerza al Ejecutivo. La Constitución de 1917 fue reformada en más de 200 ocasiones desde su promulgación, razón por la que sus artículos experimentaron más de 700 reformas. Ello obedece al artículo 135, que permite adiciones y reformas a la Carta Magna siempre que sean acordadas por el Congreso de la Unión con el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes y aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. Esta Constitución se divide en 2 partes. Una parte dogmática que abarca los primeros 38 artículos y establece los derechos y obligaciones de los ciudadanos, y una parte orgánica que abarca los otros 98. Estipula la organización de los poderes públicos del Estado. También en la Constitución de 1917 establece que la soberanía nacional reside en el pueblo y en la nación mexicana, que se constituye en una república representativa, democrática y federal. Una de sus reformas añade que también es laica. También en la Constitución de 1917, en su redacción original incluyó no solo garantías individuales propias del pensamiento liberal de la época, sino también una serie de derechos sociales. Esto se debió en gran medida al contexto que se reunió el Congreso que lo constituía, caracterizado por las demandas sociales y económicas de diversos sectores que formaron parte del proceso revolucionario abierto en 1910. La Constitución mexicana de 1917 dispuso su propia inviolabilidad, es decir, la permanencia de los principios y derechos consagrados en ella, aun si se observaba una interrupción en su rebelión o en su gobierno. La Constitución también fue objeto de crítica. Su texto original no reconocía el sufragio femenino y este fue incorporado como parte de las reformas que tuvieron lugar a mediados del siglo XX. No contemplaba los derechos a la libre determinación de poblaciones indígenas del territorio mexicano.
Estos fueron incorporados a partir de finales del siglo XX junto con el reconocimiento de las naciones mexicanas como una composición pluricultural. Como antecedentes políticos de la Constitución de 1916 está el Acta Constitutiva de la Federación y Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, las 7 leyes constitucionales de 1835 a 1836, las bases orgánicas de la República Mexicana de 1843. También está el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Para la convocatoria de la creación de la Constitución de 1917 se hizo en septiembre de 1916 y las sesiones se llevaron a cabo en diciembre de 1916. A finales de enero de 1917 hubo una gran diversidad de opiniones, de las cuales los diputados se produjeron 2 grupos externos, los izquierdos exaltados y los derechos moderados, que se alarmaban ante algunas medidas. El grupo obregonista estaba respaldado por el recién creado Partido Liberal Constitucionalista. La tendencia radical logró una mayoría que demostró en la composición de las comisiones. Del proyecto presentado por Carranza fueron aceptados los cambios en cuanto a la organización política del país, que reafirmaban su carácter presidencial. En una serie de artículos fundamentales impulsó su criterio a la jacobina. De hecho, en la Constitución quedaron incorporadas las propuestas y demandas de las diversas corrientes revolucionarias.